Amigos, continuamos con el tema del jinete sin cabeza. Vamos a ver los antecedentes. Irving escribió The Sketchbook durante una gira por Europa y partes de la historia también pueden tener orígenes europeos. Los jinetes sin cabeza eran elementos básicos de la narración de cuentos del norte de Europa que aparecían en leyendas alemanas, irlandesas, por ejemplo, Dullahan, escandinavas, por ejemplo, Wild Hunt, y británicas, y se incluyeron en el poema escocés de Robert Burns, Tam O'Shanter, 1790, y Der Wild Jagger de Burger, traducido como The Wild Huntsman, 1796. Generalmente vistos como presagios de mala fortuna para aquellos que optaron por ignorar sus apariciones, estos espectros encontraron a sus víctimas en personas y personajes orgullosos e intrigantes, con ubris y arrogancia. O sea que el jinete sin cabeza era una especie de monstruo justiciero. Una interpretación particularmente influyente de este cuento popular fue la última de las leyendas de Rubezahl, de las narraciones literarias de Johann Carl August Musaus, de los cuentos populares alemanes Wolfmärchen der Deutschen, 1783. Durante el apogeo de la guerra revolucionaria estadounidense, Irving escribe que el país que rodea a Tarrytown era uno de esos lugares muy favorecidos que abundaban en crónicas y grandes hombres. La línea británica y estadounidense había corrido cerca de él durante la guerra, por lo tanto era escenario de merodeadores y estaba infestada de refugiados, vaqueros y todo tipo de caballería fronteriza. Después de la batalla de White Plains en octubre de 1776, el país al sur del río Bronx fue abandonado por el ejército continental y ocupado por los británicos. Los estadounidenses fueron fortificados al norte de Peekskill, dejando al condado de Winchester como un tramo de 30 millas de tierra de nadie, quemada y desolada, vulnerable a forajidos, asaltantes y justicieros. Además de las hordas de guardabosques leales y de la infantería ligera británica, los Hessian Jaggers, renombrados tiradores y jinetes, se encontraban entre los asaltantes que a menudo se enfrentaban con las milicias patriotas. El jinete sin cabeza, que se dice que fue un soldado hessiano decapitado, puede haberse basado vagamente en el descubrimiento de un cadáver sin cabeza de Jagger, encontrado en Sleepy Hollow después de una escaramuza violenta y luego encerrado por la familia Van Tassel en una tumba sin nombre en el antiguo cementerio irlandés. El desenlace de la historia ficticia se desarrolla en el puente sobre el río Pocantico, en el área de la antigua iglesia irlandesa y cementerio de Sleepy Hollow. Según otra hipótesis, la figura del jinete sin cabeza, Irving podría haber sido extraída de la literatura alemana y más precisamente de la crónica de Prostawa de J. J. Cray, escrita en la primera mitad del siglo XIX. En el siglo XIX, el consejero de policía Cray señaló que en el siglo XVIII y XX los habitantes de esta ciudad tenían miedo de moverse después de anochecer en Hospitalstrasse, ahora Sadowa Street, debido a la aparición de un jinete sin cabeza que se vio allí. El apogeo de la hipótesis, según información extraída de la obra de Z5 titulada Polish Reception of Washington Irving's Work Between Enlightenment and Romanticism, 1988, Walter Scott animó a Irving a aprender el alemán para poder leer cuentos, baladas y leyendas en su idioma nativo. Irving, mientras era ayudante de campo del gobernador de Nueva York, Daniel D. Tompkins, conoció a un capitán del ejército llamado Ichabod Crane en Sackett's Harbor, Nueva York, durante una gira de inspección de las fortificaciones en 1814. Es posible que Irving haya modelado el personaje en The Legend of Sleepy Hollow en honor a Jesse Merwin, quien enseñó en la escuela local de Kinderhook
más al norte a lo largo del río Hudson, donde Irving pasó varios meses en 1809. La inspiración para el personaje de Katrina Van Tassel se basó en una joven real con ese nombre. Washington Irving se había quedado con su familia por un corto tiempo y pidió permiso para usar su nombre y basar vagamente el personaje en ella. Él le dijo a ella y a su familia que le gustaba dar a sus personajes los nombres de las personas que había conocido. La historia fue la más larga publicada por parte de The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent, comúnmente conocido como The Sketchbook de Irving Public, que Irving publicó en serie a lo largo de 1819 y 1820 usando el seudónimo de Geoffrey Crayon. Junto con Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow es uno de los bocetos más antologados, estudiados y adaptados de Irving. Ambas historias a menudo se combinan en libros y otras representaciones, y ambas se incluyen en encuestas de la literatura y el romanticismo estadounidense tempranos. Las representaciones de Irving en la cultura regional y sus temas de progreso contra tradición, intervención sobrenatural en lugar de común y la difícil situación del individuo forastero en una comunidad homogénea impregnaban ambas historias y ayudaron a desarrollar un sentido único de individualismo cultural y existencial estadounidense a principios del siglo XX. Muy bien, amigos, ¿cómo ven? Ok, ahorita grabamos otro video.